Amados hermanos, una vez más nos encontramos para continuar con nuestras lecturas devocionales diarias. Hoy nos adentramos en el capítulo 7 de los libros que estamos considerando: Génesis, Esdras, Mateo y Hechos. Y estos capítulos son particularmente importantes porque se centran en 4 hombres de Dios que fueron instrumento de Dios para hacer o llevar a cabo su obra. Pero más allá de los hombres que son Noé, Esdras, Jesús y Esteban, está el mensaje central de la Escritura, que es Cristo. Cristo como mensaje central y la verdad que trasciende en la Escritura y al que apuntan, al que tipifican todos estos hombres. En Génesis capítulo 7 vemos el evento del diluvio, como Dios le ordena a Noé entrar, él y toda su casa, porque a ti, le dice Dios, he visto justo delante de mí en esta generación. Por su gracia, Noé había alcanzado justicia delante de Dios. Y por causa de Noé, la gracia de Dios se extendió a toda la familia de Noé, y a Noé se le encargó el construir el arca, en la cual los animales, en la cual un remanente de la creación podría ser preservado en medio del juicio de Dios. Aquí Noé está apuntando a Cristo. De la misma manera que por causa de Noé, de la gracia de Dios para con Noé, su familia fue salvada del agua. El arca pudo ser construida, en la cual el resto de la creación fuere salva, un remanente de la creación, un remanente de la humanidad. De esa misma manera, solamente en Cristo, quien es el único Hijo de Dios, aquel a quien Él ama, en quien encuentra toda su complacencia, nosotros, al estar unidos a Él por la fe, somos librados de la ira venidera. Somos librados del juicio, somos librados de la condenación, somos librados del pecado, de la muerte. De la misma manera que Cristo venció al pecado, venció a Satanás, venció a la muerte en la cruz, así nosotros vencemos de la misma manera que Noé venció al mundo, condenó por la fe al mundo en que vivía, según Pedro, segundo de Pedro capítulo 2, y según el escritor de los Hebreos en Hebreos capítulo 11. De esa misma manera nosotros somos más que vencedores a través de aquel que nos amó. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noé han pasado 1500 años desde la creación aproximadamente. Dios atrajo a los animales a entrar al arca de 2 en 2, 7 animales, 7 parejas de animales limpios y 2 parejas de animales impuros. Y lo da el escritor inspirado, lo da con precisión histórica. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, fueron rotas las fuentes del grande abismo,
porque el juicio del diluvio históricamente no fue simplemente agua que cayó. Las fuentes del grande abismo es el fondo del océano, del mar, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, o sea, hubo agua también desde arriba y desde abajo. La tierra fue juzgada por agua y fue destruida. Fue el diluvio 40 días sobre la tierra y toda carne pereció. Cuando los animales entraron, cuando Noé entró en el arca, Dios mismo cerró la puerta del arca y los hombres no tuvieron más oportunidad. Por 100 años la paciencia de Dios esperó en los días de Noé y nadie escuchó. Siendo Noé un pregonero de justicia, dice Pedro, nadie se resguardó a tiempo y el mundo fue condenado. De esa misma manera, dice Pedro en 2 de Pedro 3, como mismo la tierra ya fue juzgada y destruida, sí, una vez más, la tierra será juzgada y destruida ahora de manera definitiva por fuego cuando el Señor vuelva en gloria. Ahora el arca de la salvación está abierta para todos aquellos a los que Dios llama por medio de la predicación de su palabra. Y nosotros, como Noé, somos pregoneros de justicia. Si Cristo mora en nosotros, debemos anunciar la palabra de Dios para que otros vengan y sean salvos, porque llegará el día en que la puerta del arca se cerrará y ya no habrá más oportunidad de salvación para ningún hombre. Esto es un estímulo, amados hermanos, y una advertencia para ser diligentes. La paciencia del Señor es para salvación, ya que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios nos llama a proclamar, a llamar a los hombres a arrepentirse. Pero llegará el día en que el arca se cerrará y todo el que no ha entrado quedará fuera y será condenado. Algo que llama poderosamente la atención es el tiempo que pasa en la cronología bíblica entre el capítulo 6 y 7 de Génesis. Han pasado aproximadamente 100 años, si recordamos. El capítulo 5 termina diciendo que Noé tenía 500 años y ya para el capítulo 7 Noé había alcanzado la edad de 600 años. De la misma manera, en el libro de Esdras, entre el capítulo 6 con el decreto de Darío y la reconstrucción del segundo templo, hasta el capítulo 7 con la llegada de Esdras, han pasado aproximadamente 60 años. Zorobabel, el sumo sacerdote Josué, ya ha muerto. Darío ya ha muerto y ahora es un nuevo rey. En el reinado de Artajerjes de Persia, Artajerjes, hijo de Jerjes, el rey Asuero del libro de Esther, dato curioso. Esther se ubica entre el capítulo 6, cronológicamente entre el capítulo 6 y 7 de Esdras. Han pasado 60 años desde los eventos del capítulo anterior. El rey Artajerjes decide enviar una ofrenda al Dios de Israel y lo hace por manos de Esdras, quien era descendiente de los sumos sacerdotes y es descrito como un escriba diligente en la ley de Moisés. Esdras había dedicado su vida a prepararse para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Esdras había sido enviado por el rey Artajerjes para llevar una ofrenda, una donación, pero en la providencia de Dios, Esdras iba a Jerusalén para renovar espiritualmente e instruir al pueblo en la palabra de Dios, para capacitarlos en el conocimiento de Dios e instruirlos y guiarlos en el camino de la verdad.
De esa misma manera Cristo fue enviado, y lo veremos en un segundo. Cristo fue enviado por el Padre para revelarnos la verdad de Dios, para mostrarnos aquello que es la voluntad misma de Dios. Y lo hemos visto en las consideraciones del Sermón del Monte, cuando Cristo decía en el capítulo 5, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Él está mostrando, enseñando verdaderamente lo que era la voluntad de Dios en su palabra. No estaba cambiando nada, sino corrigiendo lo que los hombres habían pervertido. En estos últimos días, dice el escritor de Hebreos, Dios nos habló por el Hijo. De la misma manera que Esdras fue utilizado para renovar espiritualmente, para instruir al pueblo y guiarlo en el camino de la verdad, así Cristo fue enviado, vino para enseñarnos e instruirnos en la verdad. Todo aquel que escucha su voz es de la verdad, dijo Jesús. Y Él envió al Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, quien nos instruye, quien nos capacita, quien inspiró el texto sagrado, guió a los apóstoles a escribir el Nuevo Testamento y mora en nosotros para mostrar la verdad al mundo, para que ahora nosotros podamos, igual que Esdras, dedicar nuestro corazón y nuestro compromiso con toda diligencia a escudriñar, a entender la palabra de Dios, a cumplirla, a obedecerla, porque de nada sirve enseñar a otros cuando nosotros mismos estamos condenados, a cumplirla, a obedecerla y de esa manera a instruir a otros. El Señor mismo dijo, id y haced discípulos en todas las naciones. Somos llamados a formar discípulos, a formar seguidores de Cristo, a instruir a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a todas aquellas personas sobre las que nosotros podamos tener influencia, a instruirlos en la palabra de Dios, a modelar nuestra vida y a modelar sus vidas para guiarlos en el conocimiento y en el temor del Señor por su palabra. Oh, que el Señor nos conceda el mismo espíritu de temor y que como creyentes en nuestra familia, en nuestro andar, en nuestra iglesia, modelemos nuestra conducta y nuestra vida por la palabra de Dios, siendo instruidos en el consejo del Señor. Siendo así que Noé y Esdras tipificaban y apuntaban a Cristo como nuestro refugio, el único camino de salvación y aquel que nos instruye personalmente y nos guía en el conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios. Vemos ahora a Jesús plenamente revelado, concluyendo el Sermón del Monte en Mateo capítulo 7 y enseñándonos en primer lugar la manera correcta de juzgar a los demás, la manera correcta de proceder cuando otro ha pecado, dice, considerándose a uno mismo, mirando la viga que está en nuestro propio ojo, teniendo la conciencia de que somos pecadores, de que somos débiles y de esa manera poder acercarnos en espíritu de mansedumbre a nuestros hermanos para restaurarlos. Y nos manda el Señor a orar y rogar para todas nuestras necesidades, para nuestro carácter, para nuestro crecimiento, porque Dios no nos rechazará, para que procuremos el bien de todos los hombres. Y el Señor mismo nos llama en la conclusión del Sermón del Monte a entrar por la puerta estrecha, a saber reconocer aquellos falsos maestros que nos tratan de arrastrar por el camino no bueno, que corrompen la palabra del Señor, que se hacen
pasar por seguidores de Cristo y son lobos rapaces, dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Y a aquellos que no obedecen la palabra de Dios, que no escuchan su palabra ni la guardan, el Señor les da 2 severas advertencias, afirmando que en el día del juicio Él los desconocerá, porque no es el que le dice Señor el que entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Y los compara con hombres insensatos que edificaron su casa sobre la arena, no la hicieron a profundidad. Y cuando vino la aflicción, la dificultad y la tribulación, fue grande su ruina. Cayó toda su confianza. El Señor nos llama a entrar por la puerta estrecha, a buscar el camino de la vida y a seguirlo de todo corazón. Es Cristo ese camino, es Cristo esa puerta estrecha. Cuando estamos unidos a Él, cuando descansamos y confiamos en Él, el Señor mismo nos fortalece, nos edifica y nos guarda. Llegando a Hechos capítulo 7, encontramos el discurso de Esteban, donde éste va a probar lo mismo que venimos diciendo, que Cristo es el centro de las Escrituras. Esteban está siendo acusado y juzgado ante el Sanedrín. Lo acusan de haber dicho que Jesús cambiaría la ley y destruiría el templo. Y Esteban demuestra que Dios no mora en templos hechos por manos de hombres. Porque cuando llamó a Abraham, lo llamó de Ur de los Caldeos y les dio todas las promesas sin existir la ley. Y que su descendencia a José fue desechado y vendido por envidia por sus propios hermanos. Sin embargo, fue convertido en el Señor de Egipto. Y más adelante, Moisés fue rechazado por sus hermanos y sin embargo fue puesto por Dios como libertador de Israel. Aquí Esteban está insistiendo en cómo José y Moisés tipifican y apuntan a Jesús, quien siendo rechazado por aquella generación, Dios le había convertido en Señor y Cristo. Dios lo había puesto como Salvador del mundo. Y de la misma manera que cuando Dios dio las promesas no moraba en templos ni estaba la ley. Luego construyen el tabernáculo por medio de Moisés. Pero dice el texto que hicieron un becerro en el desierto y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos, denunciando Esteban con esto la idolatría que habían hecho con el templo en Jerusalén. Y Dios se apartó y los entregó a que rindieran culto al ejército de los cielos, como está escrito en el rollo de los profetas, aquí citando a Amós. Verso 44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios a Moisés, el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia hasta los días de David. Este halló gracia delante de los ojos de Dios, mas Salomón le edificó casa. Si bien, y ahora citando Isaías, Dios no mora en templos hechos por manos de hombres. La morada de Dios está en Cristo, y reprendiéndoles les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Tenían la circuncisión en su carne, pero eran duros de corazón, eran incircuncisos de corazón, eran enemigos de Dios. Al rechazar su palabra y su voluntad una y otra vez, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo de la misma manera que vuestros padres
así también vosotros. Y ahora explica en qué consistía esa resistencia. ¿Cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? No que se oponían a la obra del Espíritu Santo obrada en ellos como si se pudiera resistir, sino que se oponían a aquellos que por el Espíritu Santo predicaban la palabra de Dios. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, Jesús, de quien ustedes ahora habéis sido entregadores y matadores, ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardan. Esteban convierte a sus acusadores en acusados por haber idolatrado el templo, por haber matado al Mesías, por haber violado la ley de Dios que tanto ellos decían guardar o servir. Oyendo estas cosas se enfurecieron. Esa es la reacción de los hombres que rechazan el Evangelio o que son rechazados por Dios. Cuando predicamos el Evangelio, los hombres han de reaccionar de dos maneras. O se convierten y vienen arrepentidos delante de Dios por su gracia, o se endurecen y reaccionan con ira. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puso los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie. Cristo estaba de pie, celebrando lo que estaba sucediendo. De la misma manera que Jesús dijo en su momento, el que le confesara entre los hombres, él lo confesaría delante de su Padre Celestial. Así Esteban, si bien fue condenado, asesinado, Cristo lo recibió de pie en el cielo. Él oró, terminó orando a Jesús, diciéndole, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y oró también por sus asesinos, diciéndole, oh Señor, no tomes en cuenta sus pecados. De la misma manera que Jesús rogó por nuestro perdón a causa de nuestra ignorancia, Esteban mostraba ser un hombre lleno del Espíritu Santo, ser un hombre lleno de Cristo. Y Lucas termina esta sección diciendo que el testigo de estos eventos, a los pies del cual arrojaban los mantos aquellos que estaban apedreando a Esteban, el primer mártir de la fe cristiana, era un joven llamado Saulo. Y aquí nos sirve para introducir a este importante personaje en el resto del libro de los Hechos, Saulo de Tarso, más tarde conocido como el apóstol Pablo. Oh, amados hermanos, para terminar, Cristo es el mensaje central de la Escritura. Es Jesús, nuestro único refugio, el único medio de salvación que nos libra de la ira de Dios por causa del pecado. Es Jesús aquel que nos instruye en la verdadera palabra de Dios, que nos guía al conocimiento de la verdad. Y es Cristo el único camino para la salvación. Él es el Señor de todo. Por Él debemos dar testimonio. Por Él debemos permanecer fieles y firmes. Todo se trata de Él. A Él debemos refugiarnos. Oh hermanos, que sea Cristo siempre en nosotros.